Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos de lleno con la información porque hoy el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gabinete. Pedro Domínguez, buenas noches, cuéntanos a qué llegaron. Pedro, muy buenas noches. El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, estuvo de visita este día en México. Se reunió primero con la presidenta Claudia Sheinbaum para llegar a un acuerdo, a un entendimiento bilateral en materia de seguridad. En una reunión que duró poco más de una hora en Palacio Nacional, el secretario del Departamento de Estado se trasladó a la sede de la Cancillería mexicana, en donde ofreció junto con el canciller Juan Ramón de la Fuente una conferencia de prensa. Aquí se dieron detalles justamente de este entendimiento bilateral. México y Estados Unidos acordaron crear un grupo de alto nivel que dará justamente seguimiento a los trabajos en materia de seguridad. Los objetivos principalmente los cárteles del narcotráfico, el tráfico de armas hacia México y también el huachicol, combatir el tráfico ilegal de combustible. Por supuesto, también se trabajará en la seguridad y en la migración para evitar que lleguen personas de manera irregular a la frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar justamente lo que se dijo en esta conferencia de prensa. Ha habido en estos primeros 8 meses resultados muy tangibles, que es fundamental para mostrar a la sociedad estadounidense, a la sociedad mexicana, que sí se pueden construir modelos de cooperación y de colaboración que funcionan. Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta. Finalmente, Marco Rubio cerró sus actividades en territorio nacional visitando al personal de la Embajada de Estados Unidos en México, con quienes estuvo aproximadamente una hora para después retirarse ya rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde continuará su gira por América Latina. Pedro. Gracias, Pedro, por el reporte. Buenas noches. Le agradezco a Gerardo Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, gracias por tu valioso tiempo. ¿Cómo calificas esta reunión bilateral y los acuerdos a los que se llegaron? Mira, no es menor que hayan destacado ustedes esa frase de Marco Rubio. Estados Unidos no tiene ninguna relación en materia de cooperación de seguridad tan alta como tiene con México. Y lo dice un ex senador que ha sido terriblemente crítico de anteriores administraciones en materia de cooperación y de la violencia de los cárteles mexicanos, que afecta también a los estadounidenses. Me parece que también otra frase importante de la declaración con el canciller Juan Ramón de la Fuente fue que los dos países reconocen que el crimen organizado transnacional es una amenaza para la seguridad nacional de los dos países. Esto hay que dejarlo muy claro. México está cooperando con los Estados Unidos por nuestros intereses nacionales. Es de nuestro interés en México que se reduzca el poder de los cárteles de droga mexicanos. Es de nuestro interés apoyar para que en Estados Unidos no mueran cientos de miles de personas al año por este tema del fentanilo. También le conviene a México ordenar sus fronteras frente a fenómenos migratorios irregulares. Es del interés de México también mantener extraordinarias relaciones comerciales con Estados Unidos. El 80% de nuestros productos manufacturados se van al mercado de los Estados Unidos, agropecuarios, etcétera. Me parece que fue una magnífica conferencia de prensa, un comunicado escueto, ¿no? Como ya habíamos dicho también en tu programa, se generaron muchas expectativas de la firma de un acuerdo de seguridad, pero yo te diría, va a haber muchos acuerdos interinstitucionales entre agencias mexicanas y estadounidenses que van a hacer este compendio de este nuevo capítulo en la cooperación entre los dos países. Claro, Gerardo, ¿y qué podemos esperar en el corto plazo a partir de esta reunión y de estos acuerdos?
mucho trabajo, muchas reuniones en México, en Washington, a distancia entre las contrapartes técnicas, por ejemplo, la Fiscalía General de la República de México con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia. Reuniones muy intensas también entre la Unidad de Inteligencia Financiera, yo espero, y FinCEN y la OFAC en Estados Unidos. Que la relación con la DEA sea respetuosa y que se encamine de nuevo por buenos bríos. Yo creo que eso es lo que vamos a ver, mucha trabajo que no lo vamos a ver, porque son áreas de seguridad internacional. Los acuerdos no se pueden dar a conocer porque en los dos países hay leyes que protegen las negociaciones y más aún temas de seguridad nacional. Exactamente. Gerardo, como siempre, un honor que nos compartas tu valioso conocimiento. Gracias por esta comunicación. Encantado, Pedro. Saludos. Buenas noches. Le agradezco al ministro en retiro Javier Lainez para hablar sobre la Corte, lo que realizaron como trabajo. Ministro, gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Al contrario, te agradezco mucho la invitación, Pedro. ¿Cómo se sienta a partir ya de unos días en los que ya ha habido este cambio del Poder Judicial? Bueno, en lo personal son las primeras horas, los primeros días sin asistir a la Corte. Lógicamente, pues, se siente raro, ¿no? Es una etapa de mi vida con la que yo no había pensado que la tendría de manera, digamos, tan anticipada. A mí me faltaban 5 años del plazo que yo tenía previsto. Entonces, pues sí, es algo raro. El inicio de la reinvención, ¿no? Ver qué vas a hacer. Claro, antes de entrar en temas un poco más de fondo, sí, me llamó la atención que ha aprovechado este tiempo hasta para incursionar en las redes sociales, ya hasta tiene su propia cuenta de X. Sí, así es, la acabo de abrir, la abrí el día 1, porque, bueno, me convencí que definitivamente no es posible ya evitar esta manera de comunicación, sobre todo con los jóvenes. Hay que entrar a las redes con todo lo que eso significa. Para mí es un reto el comunicar con párrafos cortos, y también es un reto porque sé que puede ser también como meterte a nadar con el tiburón blanco, pero sin reja, ¿no? Claro, hubo hasta especulaciones a partir de esta creación de cuenta, sí, ya lo andaban vinculando a que si iba a incursionar en la política, por ejemplo. ¿Es algo que le interese? No. ¿De ninguna forma? De ninguna forma. No tengo interés en la política. Y ahora, platiquemos de lo que fue su paso como ministro de la Suprema Corte. ¿Qué resoluciones considera usted que aportaron un cambio estructural al sistema jurídico mexicano? Yo creo fundamentalmente que en materia de derechos humanos, que es de lo que más se comenta, y se comenta porque a partir de 2011 hubo una reforma trascendental en México que colocó a todos los derechos humanos que tenemos firmados en convenciones y tratados como parte íntegra de nuestra Constitución. Y eso cambió mucho, nos abrió como juzgadores una enorme puerta para proteger de manera más eficaz los derechos humanos. Tienes decisiones trascendentales como el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿sí? Y eso trajo consigo, por ejemplo, la revisión de constitucionalidad de toda una serie de leyes, por ejemplo, de seguridad social, sí, del ISSSTE, del Seguro Social, del ISFAM, que seguían siendo discriminatorias por ejemplo, para los matrimonios del mismo sexo. Desde luego, la interrupción del embarazo como un derecho de la mujer a decidir. O sea, ya no solo con las causales que se tenían y que permitían la interrupción del aborto, sino ya como el reconocimiento de la Suprema Corte de la mujer a decidir. Y esto creo que fue trascendental. Se declararon inconstitucionales varias disposiciones, por ejemplo,
de entidades federativas que aún después de lo que determinó la Corte como derecho de la mujer, modificaban sus constituciones para reconocer la vida desde la concepción, lo que llevaba a tener un fundamento para criminalizar. Son decisiones trascendentales. Ahora, en estos años la Corte ha tenido un papel clave en la consolidación del control de constitucionalidad y también de convencionalidad. ¿Cuál ha sido la mayor aportación en este terreno en específico y qué retos considera todavía persisten? Yo creo que, insisto, para el control de convencionalidad es que se colocan los tratados a nivel constitucional. Y eso significa que todas las autoridades del país, todas, locales, federales, estamos obligados a respetar y proteger esos derechos. Eso por una parte. Por otra, me parece como valor fundamental el equilibrio de poderes y también el resolver todas esas controversias que se dan, aunque se dan entre poderes y entre niveles de gobierno. Un municipio contra el Estado, porque le está invadiendo competencias o le está quitando recursos presupuestarios, o una alcaldía de la Ciudad de México contra el gobierno central. Ese tipo de controversias que resuelve la Suprema Corte y que te van a garantizar por la paz social. O el dirimir estas controversias por una vía judicial. Efectivamente, en el control abstracto, lo que permitió a partir de la Reforma 94 a la Corte nulificar una ley o un artículo de una ley o un párrafo de una ley o una frase de una ley o una ley completa cuando es constitucional y que se vuelve en un contrapeso frente al legislativo y frente al ejecutivo, precisamente esa potestad. ¿Eso está en riesgo hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que está en riesgo porque, bueno, por varios motivos. Claro. No solo por la integración de la nueva Corte como tal, sino porque la sobrerepresentación lo que ocasionó, y quiero abrir un paréntesis, en realidad la reforma judicial es una consecuencia de la sobrerepresentación, como la desaparición del INAI es otra, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Sí está en riesgo. Con la sobrerepresentación, las minorías parlamentarias no hay manera de que alcancen un tercio, que es lo que se requiere para presentar acciones de inconstitucionalidad. Entonces no va a haber. Y quien puede, por ejemplo, interponer acciones de inconstitucionalidad, como desde luego, bueno, pues es el Ejecutivo Federal, la CNDH. Podrías decir, bueno, ahí tienes un instrumento muy valioso todavía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desgraciadamente, en los últimos años hemos visto, o bueno, yo vi que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego oigo sus spots en el número de impugnaciones. Sí, tiene muchas impugnaciones, pero yo te diría que muy pocas o ninguna de trascendencia en materia de impacto de derechos humanos. Claro. Se ha limitado a impugnar, por ejemplo, leyes de ingresos municipales porque las multas son fijas, sí, o por lo que cuestan el servicio de copias. Y ahí sí, revisa todas las leyes municipales y nos mandaba muchísimas. Claro. Ministro, hablemos de lo que sigue para usted en lo personal, porque escuchaba cuando tomaron protesta en la nueva Corte que van a eliminar, por ejemplo, las pensiones a los ministros en retiro. ¿Esto le va a afectar directamente a usted? No. Digo, sí, perdón. Bueno, sí, en ese sentido, si es que eliminaran, habría que modificar la Constitución. Eso se llama verde retiro. Está previsto... Estaba y está previsto, aún con la reforma judicial en la Constitución. Tendrían que suprimirlo de la Constitución para todos. No sé si me explico. Claro. Me preguntas, ¿a mí me afecta? Yo te diría, bueno, pues si me afecta, dejo de... Pero no va a afectar mi vida. O sea, yo jamás llegué a la Corte
pensando, con la intención de enriquecerse. Claro, exactamente, o de me quitan pues hay que, de todas maneras, hay que trabajar. ¿Va a ir a la academia? Sí. ¿A dónde? Todavía no sé, estoy pensando y estoy viendo diversas opciones de universidades, centros de investigación, a ver a dónde voy a la academia, ¿no? Y por último, ministro, justamente aprovechando en este espacio nos ven muchísimos jóvenes y muchos de ellos son apasionados del derecho. ¿Qué mensaje les mandaría a los jóvenes que son apasionados del derecho? Yo lo que les diría es que yo sí creo que estamos en un contexto muy específico donde necesitamos y necesitan los estudiantes de derecho repensar cómo quieren que sea México en materia de justicia, en materia de la aplicación de las leyes. O sea, sí estamos en un contexto donde tenemos que preguntar cómo lo queremos y actuar en consecuencia. O sea, esto que suena mucho como un lugar común, Estado de Derecho, sigue siendo una realidad. O sea, un país sin Estado de Derecho, sin acogerse y acatar la ley, es un país que muy difícil va a tener un desarrollo social y económico tampoco. Y además un país sin garantías. Exactamente. Ministro, qué honor que nos haya acompañado. Le agradezco y por favor lo invitamos de nuevo en otra ocasión para seguir analizando estos temas. Me gustaría mucho, muchas gracias. Aquí tiene las puertas abiertas. Gracias, ministro. Hablando justamente de los nuevos ministros de la Corte, el próximo jueves 11 de septiembre celebrarán su primera sesión pública. Los primeros asuntos que serán analizados por el Pleno serán los proyectos de las ministras Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, mientras que hoy, en reunión privada, hablaron sobre los acuerdos administrativos para mejorar el funcionamiento del máximo tribunal. Además, la Suprema Corte de Justicia publicó criterios obligatorios para los jueces en casos de abuso sexual contra menores de edad, derivado del juicio que ganó la cantante Sasha Sokol al productor Luis de Llano por la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39, por lo que debe indemnizar y dar la reparación del daño moral, al señalar que no hay plazo para exigir una indemnización, pues las relaciones impropias entre adultos y menores son un acto ilícito y es imprescriptible. Además, el acto de reclamarla, la cantante celebró que antes de partir, la primera sala de la Corte sumó a su legado herramientas que amplían los derechos de las propias víctimas. Así que, bueno, es lo que se da a conocer por parte de los que serán, pues ya a partir de este 1 de septiembre, ya integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigamos hablando sobre la renovación del Poder Judicial, los cambios en la Suprema Corte. Está con nosotros Sofía Otero, Natalia Torres, Vianey García y Amanda Romano. Bienvenidas, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes como jóvenes en torno a esta nueva era del Poder Judicial, Sofía? Bueno, en esta mesa yo creo que hemos hablado de muchísimos riesgos que tiene, evidentemente, pero creo que también hay muchas áreas de oportunidad que también podríamos destacar. Por un punto, la rendición de cuentas, ¿no? Seguramente se acordarán del caso en el que un juez pues desestimó una situación donde un tío había sido acusado de violar a una niña de 4 años. Y la niña no fue capaz de decir el lugar y la hora en la que sucedió esta agresión y entonces por eso pues salió caminando el presunto agresor. Bueno, esa clase de jueces seguramente, si sus casos son debidamente mediatizados, principalmente, por ejemplo, en redes sociales, pues podríamos decir como ciudadanía, no quiero que regrese al cargo, ¿no? Entonces, por un lado, la rendición de cuentas en ese sentido. Y también algo que comentaba el ministro presidente Hugo Aguilar, ¿no? El tema de la austeridad. A mí me parece impresionante, si lo ponemos en perspectiva, el artículo 127 de la Constitución establece que nadie debe ganar más que la presidenta. Eso está, de nuevo, en nuestra Constitución. Y las personas que tienen
la responsabilidad de garantizar que se cumpla la Constitución, en cada quincena lo estaban violando, ¿no? Un ministro de la Suprema Corte ganaba más de 200,000 pesos, anuncia el ministro Hugo Aguilar, que eso se va a reducir, eso me parece positivo, no es necesario pues tener un gran sueldo que no supere el de la presidenta, que de hecho informó que ganaba alrededor de 190,000 pesos al mes, también bastante, pero digo, es la máxima autoridad de nuestro país, y en mis siguientes participaciones podré seguir desglosando tanto los riesgos como algunas cuestiones que también me parecen positivas. Muy bien, Yanei. A mí me parece que debemos de verlo desde una perspectiva mucho más amplia. O sea, sí creo que la nueva llegada, o más bien la llegada del nuevo Poder Judicial, pues se abre, como ayer abrieron las puertas en este protocolo interesante que anuncia el presidente de la Suprema Corte, en donde deja de ser este espacio cerrado y se vuelve, digamos, de alguna manera simbólicamente o semióticamente hablando, pues un lugar en donde pueden acceder las personas. Justamente creo que desde esa perspectiva deberíamos de explorar hasta dónde sí se puede llegar, quiénes son los que van a lograr que eso pase, y en esa tesitura yo creo que hay una gran posibilidad. Estamos ante una etapa histórica. Hace justamente un año, en la Magdalena Mixhuca, a pesar de las resistencias, estábamos aprobando el nuevo Poder Judicial, que el día de ayer rinde protesta, y que no garantiza en absoluto que de la noche a la mañana se termine con las injusticias, con el nepotismo. Pues no olvidemos que el 40% de los y las trabajadoras en el Poder Judicial sufren o padecen o gozan del nepotismo, y sí creo que tendríamos que verlo desde muchos aristas más. Natalia. Creo que también hay cosas positivas, y sobre todo que vienen por desaciertos de la Corte pasada. Sin duda la falta de comunicación, de saber comunicar su trabajo, qué es lo que hacen los ministros, cómo lo hacen, las sentencias relevantes, que de hecho eso ya se arregló y lo hizo la ministra hoy, ministra en retiro, Ríos Farjat, que creó a Sor Juana, que es todo un sistema que te dice cómo funcionan las jurisprudencias de la Corte, qué es lo que tienen. Pero en general sí hubieron muchas deficiencias en temas de comunicación y de su servicio. Entonces hoy se abre una oportunidad a partir de esas deficiencias, que es lo que a mí me preocupa, que hay grandes retos. El reto del rezago judicial, el reto de las salas, que la desaparición de las salas no nada más fue, pues teníamos 2 salas ahí porque sí, había un tema de especialidad, había un tema de eficiencia por todos los asuntos que llegan a la Corte, o llegan con más de 1,000 asuntos de rezago judicial. Ya no vamos a tener ministros tan especializados para ciertas cosas. Entonces, si ya tienen una curva de aprendizaje porque nadie ha tenido carrera judicial y porque no tienen esa experiencia para hacer un proyecto o una sentencia, que si bien lo hacen los secretarios, pues lo revisan los ministros, esa curva de aprendizaje va a subir. Me preocupa también los riesgos de la independencia, que también fueron riesgos que se padecieron en la Corte pasada, y eso nadie lo puede negar. Temas de imparcialidad e independencia. Una de las críticas más puntuales fue el tema de Norma Piña sentándose con Alito Moreno, y una crítica completamente fundada. Yo no entiendo que a pesar, o me hace mucha duda, que a pesar de ver tantas diferencias en esta Corte que entra, hay varias similitudes, como una foto de Hugo Aguilar con Adán Augusto, con Noroña, como representante a mí me del preocupa. Senado. Pero me parece complicado. Si te fijas, lo que estuvo mal de Noroña, lo que estuvo mal de Norma Piña no es ir a cenar con sus cuates. Pero fue a cenar con el representante de un partido político. De acuerdo. Y ellos tienen una foto de un movimiento de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que estuvo mal con Norma no es que se sentara a cenar con un cuate. Estuvo mal que cuando tienes un cargo, y sobre todo ese cargo, que es muy diferente a lo que hacen en el Poder Legislativo, ustedes sí deben platicar con otras fuerzas políticas. Los ministros tienen un cargo diferente, y por su esencia ese cargo debe ser súper guardado, y eso no lo hizo Norma Piña y tampoco Hugo Aguilar. Yo no sé cómo esta reforma judicial va a eliminar justo esos temas de imparcialidad e independencia. Son muchos riesgos, muchos riesgos. Entiendo lo que dices de que son representantes del Senado, por ejemplo, pero los que brillan por su ausencia son los representantes de la oposición en el mismo Senado, si así lo quieres ver, o en la Cámara de Diputados, que los incluyeran en esa reunión para que fuera plural y justo no se prestara a solo se está reuniendo con Morena. A mí me parece muy interesante cómo es que en este discurso se exime a Norma Piña de con quién se reúne, porque ellos jugaron un papel político. O sea, ¿de quién es? No el personaje, no el nombre del personaje, sino qué representa el personaje. El personaje representa a un líder del partido de oposición. La Suprema Corte, los ministros que se retiran, jugaron a ser oposición. Norma Piña llegó a sentarse en pleno proceso electoral
con el representante del Partido Revolucionario Institucional. Exactamente. Y igual. eso no me parece que sea igual, porque Hugo no se va a sentar con Luisa María Alcalde o con Anaya en medio de un proceso electoral. Pero sí con el Son cosas presidente del distintas, Senado, claro, porque es presidente de del Morena. Senado en medio de un proceso que estaba definiendo Ok. la llegada de los nuevos ministros a la Suprema Corte. Yo respetuosamente no estoy de acuerdo, principalmente por lo que te decía. La imagen es importante justo por el cargo que ostentan. Al ser ministros de la Corte, estas conversaciones con otros miembros de otros poderes no pueden darse de manera tan amena, y eso lo Entonces, entendemos. se vuelven ajenos No, pero a la entonces, correlación de no, poderes. por supuesto que no ajenos, pero bien sabes que me refiero a la forma de hacer las cosas. Si hubiera estado presente la oposición, otra cosa hubiera sido. Pero Las ¿en qué formas momento se son les negó a la importantes. oposición? Las ¿En qué formas son momento? importantes. Bueno, más bien, ¿en qué momento los invitaron? Esa sería la pregunta. Se convoca como cualquier sesión del Senado, y ellos fueron los que no llegaron. No, ahí hablando Parece que justamente pasemos con ingenuidad. líderes opositores, nunca fueron convocados a esas reuniones. Bueno, yo no sé si... Entonces, esa es la información que al menos aquí me han dado los propios líderes. Pero en el opositores. Senado de la República, la convocatoria fue para, como lo marcaba la Constitución en ese tenor. O sea, no entiendo por qué se excluyen. Que además no solamente en ese momento, sino en todos los momentos Ok. que han sido la votación. Denme Pero un bueno, momento, sí. Amanda, por favor. Bueno, creo que hablábamos mucho de nepotismo, y toda la reforma se dio por un grave problema de nepotismo en el Poder Judicial anterior, pero vamos a irnos con datos. 56% de la Corte actual tiene familiares en el poder, 60% del Tribunal de Disciplina y 71% en la Sala Superior. Entonces, creo que no se está viendo realmente estas políticas antinepotismo. Ahora, creo que también tenemos que hablar quiénes son los que pudieron llegar a la Corte. Si dicen que fue por elección popular, pero cuando hablamos de algo popular no solamente es quién vota, sino quién se puede postular. Esta elección no tuvo financiamiento público, y el tope de campaña de los ministros era de $1 millón. ¿Quién tiene $1 millón para poder apostar a ver si en una de esas caes en un cargo, no? Seguramente el exministro Lainez lo tenía, porque dijo que no le complica que se le quite la pensión en este momento, pero él tiene no la estaba vida compitiendo. resuelta. Amanda habla justo Pudo de haberlo quienes hecho. quieren. Pudo haberlo hecho, de no que- era no se Claro. le negó la posibilidad. Pero creo que ese es otro tema. Regresando a esto, vamos a tratar de no ser tan románticos y aterrizar, porque creo que no se ve. ¿Realmente creen que ese $1 millón de las campañas salió únicamente de la bolsa de cada candidato? Por supuesto que no. Y otra pregunta, ¿realmente creemos que solo se gastó $1 millón en las campañas? Por supuesto que no. Hubo muchísimo más dinero que no sabemos de dónde viene, y ahí es el problema de la independencia, que no sabemos qué favores políticos está debiendo un poder que tiene que estar totalmente separado de la política. ¿Qué fue lo que hizo que ganaran los ministros actuales? Fue su cercanía con quienes realmente ostentan el poder. Y quienes ostentan el poder son aquellos que mueven las redes clientelares y electorales, que nadie habla de esto. Esta elección se movilizó con redes clientelares que llevan existiendo hace un siglo con el PRI y que hoy mueve Morena, y me atrevo a decir que en unos territorios mueve el crimen organizado. Y además coincido completamente, además se hace una especie de compadrazgo. A mí no me gustaría que abusáramos de ingenuas, porque creo que no lo somos. Cuando analizamos los perfiles que hoy están en la Corte, los perfiles que están en el Tribunal de Disciplina, los perfiles del órgano de administración de justicia, antes nos quejábamos mucho que eran los presidentes quienes decidían y que tenían influencia. Bueno, hoy los 3 tribunales más importantes tienen una amplia relación con Morena. Y lo siento, pero en términos de justicia y de Estado de Derecho, a mí no me hace sentido que solo podamos recargar estas esperanzas de justicia en bueno, ojalá que sí sean independientes. Todo pinta que no. Y todo pinta en que tienen relaciones bastante parciales. Pero ojalá que sí lo hagan. A mí eso me preocupa mucho, porque pues por eso llegó esta nueva Corte, criticando estos vicios del pasado, y estos vicios del pasado no se han corregido. Al contrario, hoy los vemos, a mí me parece que muchos más marcados. Hoy, de 9 ministros, 9 tienen relación y han tenido relación con Morena. Del Tribunal de Disciplina, todos la tienen. No los 9. O sea, no los 9 ministros que llegaron. Está tanto Giovanni Figueroa, que fue catedrático de la Ibero. Digo, todos salieron en este acordeón, ¿no? Todos, por alguna extraña mágica razón, salieron en este acordeón. Todos los que fueron electos, todas y todos. Pero Giovanni, por ejemplo, en particular, se hizo un trabajo de investigación en el observatorio de la Ibero, precisamente, y no detectamos ningún lazo claro. Bueno, 1 de 8 no está
Y tampoco el llamado chicharrón, se me fue su nombre, Arístides Guerrero, él tampoco tenía vínculos claros con Morena. Pero de todas maneras estamos hablando de 7 de 9. Vianey. Mira, yo creo que justamente lo que busca esta consolidación de la reforma es eliminar todos estos vicios. O sea, el Tribunal de Disciplina, por primera vez, no está presidido por quien preside la Suprema Corte, sino que son dos personas distintas, y eso creo que nos permite un avance, porque la Corte fungió como este espacio en donde se tapaban ministros, magistrados, jueces, ¿no? Y entonces era imposible que en algún momento se sancionara a algún juez que era señalado por corrupción. Hoy tenemos una alternativa ante el Tribunal de Disciplina, que eso creo que permitirá que en su momento se pueda sancionar a todos aquellos que no hagan su labor dentro del Poder Judicial, y que como eso muchas otras cosas se pueden estar señalando. Sin embargo, me parece que esta reforma representa la progresividad y no quedarse estáticos ante una Suprema Corte en donde no solamente ganaban miles y millones, porque 7,000 millones de pesos que se iban en los fideicomisos, pues ahora ese dinero creo que se ha invertido en otros rubros. Sin embargo, que se permitan o se sigan tolerando actos de corrupción, que se solapen dentro de ellos como una fuerza jerárquica. Entonces sí creo que la consolidación de la reforma del Poder Judicial busca brindar una alternativa real de cambio ante un tribunal que se quedó estático y que nunca la oposición propuso, sino que más bien se derechizó. ¿Un cambio en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo la gente que nos está viendo podrá percibir al menos, no digo un cambio total porque eso tomará mucho tiempo, pero percibir algo, vislumbrar, que digas, mira, esto es efecto de la reforma judicial? Pues yo creo que también esto sirve para poderle compartir a la gente, ¿no? O sea, les decía, hace un año estábamos aprobando esta reforma, hoy, el día de ayer, el día lunes, rindieron protesta a los ministros, y justamente pues empezará ya con la limpieza como lo ha anunciado el presidente Hugo Aguilar, y yo espero que eso se dé de manera inmediata. Yo creo que eso así será. Amanda. Creo que estamos jugándole a la curva de aprendizaje en un país que está inmerso en una corrupción sistemática desde hace siglos, y también que tenemos un rezago de casi 1,400 casos en la Corte. Ahora tenemos menos ministros y menos facultades por la eliminación de las salas. Creo que esta curva de aprendizaje del nuevo Poder Judicial no va a afectar a aquellas personas que tienen tiempo. Va a afectar a aquellas personas que necesitan una justicia inmediata. Y el cuello de la botella, y que se lleva diciendo desde que tenemos esta discusión del Poder Judicial, es que no se está tocando a lo que realmente es la primera instancia con la justicia, que son los ministerios públicos y las fiscalías. Sí, pero eso tiene que ver con otra serie de acciones. O sea, pero si en algún momento se reparaba de alguna manera los temas de los ministerios públicos o fiscalías, ellos se iban a amparar. Iba a determinarse en la gallina o el huevo. O sea, eso sí creo que es muy importante aclarar. El amparo per se no es lo malo. No me parece, o sea, sí, claro, el amparo garantiza los derechos. Sin embargo, pues ellos no estaban buscando garantizar sus derechos, estaban buscando seguir garantizando sus privilegios. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, porque los procesos no son inmediatos, pero sí se tiene que dar resultados. Sofía. Regresando a lo que comentaba Vianey precisamente sobre el Tribunal de Disciplina, se elimina el Consejo de la Judicatura. Eso yo creo que era increíblemente necesario, ¿no? O sea, ¿cómo podías tener un personaje que entonces fuera juez y parte? Teníamos entonces a la presidenta ministra Norma Piña teniendo, como se reveló aquí en Milenio, estas reuniones en privado con Alito, y luego ella pues no se iba a autoinvestigar por estas situaciones. Me parece positivo. ¿Cuál es el problema? Partidizar más bien la justicia. Cuando vemos los perfiles, que son justamente los que están aquí, ¿no? Salieron exactamente los mismos. Yo no sé si es un tema de que el acordeón era mejor que una bola de cristal y adivinaba el futuro, o si hubo una situación ahí extraña. También extraño que el Tribunal Electoral desestimara estas investigaciones, estas denuncias. Creo que se deberían hacer más investigaciones al respecto, ver realmente quién estuvo detrás de esto, que mágicamente le adivinó a todo. Pero el tema es que, aunque el Tribunal de Disciplina es algo profundamente positivo, teniendo un ente externo, digamos,
es analizar los personajes que realmente llegaron, que la mayoría tienen alguna afinidad al gobierno en turno o algún lazo claro. Tenemos a Eva de Gibbs, Rufino Tobar, que apoyaron a AMLO desde el tema del desafuero, Celia Maya García, que fue 2 veces candidata de Morena al gobierno de Querétaro, y Bernardo Batis, que es una figura muy cercana al expresidente. Entonces, ahí es cuando empiezan los focos rojos. Dices, ok, fue algo necesario, un buen planteamiento, una buena solución en idea, conceptualmente hablando, pero bueno, ya en su ejecución, que es lo que tenemos, pues un tribunal donde la mayoría de los integrantes tienen esta clase de lazos. Natalia. A mí también, esa parte es una de las partes que más me preocupan. El compadrazgo entre las cabezas que hoy tiene el Poder Judicial me hace creer que cuando lleguen ciertos perfiles, ciertas incomodidades, por ejemplo, no sé si a ustedes no les parezca que hay un poquito de conflicto de interés, saber que el asunto de Ricardo Salinas Pliego lo va a resolver esta Corte cuando ya todos han hecho declaraciones muy extremas de todo esto. Independientemente, yo no conozco ni el expediente administrativo y que espero que nadie aquí en la mesa, porque sería un delito, ni la carpeta, ¿no? Como para saber qué pruebas se dieron y cuánto se debe y tal. Creo que es algo súper político. Pero tampoco somos ingenuas, ¿no? O sea, sí seguramente, hay 64,000 millones de pesos que no han caído al erario porque Salinas Pliego ha decidido no pagarlos. De hecho, él ha aceptado que tiene que pagar cierta cantidad de impuestos. El pleito es cuánto, ¿no? Pero entonces él mismo ha aceptado que no ha pagado debidamente sus impuestos. No, y a ver, como litigante en materia fiscal, te digo, eso pasa todo el tiempo. Y pasa que las autoridades se exceden en sus facultades, te amparas porque se excedieron de sus facultades y lo que te están cobrando no es cierto. Y entonces te conceden el amparo y el Poder Judicial es el malo. No, oye, las autoridades de la Administración Pública Federal se equivocan y lo hacen mal. Y entonces tienes todo el derecho completamente legítimo de revertirlo. El gran problema, y regreso, es el conflicto de intereses que vamos a tener en ese sentido. A mí me parece que no podemos hablar de una Corte súper independiente cuando mínimo una ministra que ha sido muy enfática en su tema ya lo ha hablado. Y esto en general, cuando lleguen perfiles incómodos y no nos guste la solución de la Corte o la de un juez, ¿a quién vamos a acudir? Al Tribunal de Disciplina. Ay, pero también tiene perfiles que están muy allegados a Morena. Ok, órgano de administración, por algo. No, tampoco se puede. ¿Qué más tenemos de la Corte? Ya nada. Eso me parece. A mí me parece muy interesante o también preocupante cómo es que se pretende tergiversar la información, porque ahora sí se viene a decir que no hay independencia del Poder Judicial cuando los ministros emiten una opinión respecto a un caso, pero en su momento, cuando los mismos ministros que salieron en su momento a defender a este personaje del cual estamos hablando, y que incluso tenían relación con este personaje, ahí sí defendiendo los privilegios. Nadie lo defendió en esta mesa. Sí, no, yo me estoy refiriendo al caso específico de los ministros con la relación de Salinas Pliego y sus privilegios. Ahí sí no se hablaba de que no había o de que existía dependencia, ¿no? Entonces, sí creo que una Suprema Corte que se volvió sumamente del lado derecho, con una visión meramente opositora, que jugó a la política y perdió porque no era el papel en el que tenía que jugar, pues hoy está fuera. Y que tenemos la posibilidad de que hoy, ante la llegada del primer ministro indígena en nuestro país, después de Benito Juárez, pero en la época actual y por un periodo más allá de un año, me parece que garantizará en gran medida por lo menos la inclusión de las personas que durante mucho tiempo estuvieron vulneradas y rezagadas. Solo que sea indígena. No es solo que sea indígena, pero es importante reconocer, visibilizar y hablar de lo que está pasando, que en su momento en ninguna posibilidad existía en la mesa. Amanda, y contigo terminamos. Creo que hablas de pasar de una Corte, dices, de derecha y ahora la solución es una de izquierda. Creo que ahí no está la cosa. Hablamos también de la importancia de la representación de los pueblos indígenas en la Corte, que históricamente han estado olvidados, estoy de acuerdo, pero Hugo Aguilar está acusado de amañar consultas a pueblos indígenas para megaobras. Entonces, creo que defender los pueblos indígenas, ¿no? En medio del proceso de la campaña es cuando sale todo esto de los procesos pues tal vez indígenas. Sí, pero eso no niega que sea cierto. Y tampoco amerita que sea verdad. Pero, ¿por qué? Otra vez, es que ahí está el tema. Porque vienes a hablar de pueblos indígenas, pero cuando el pueblo indígena te dice algo, dices que no es cierto, que es politiquería. Yo estoy poniendo el cuestionamiento en la mesa. Bueno, creo que los pueblos indígenas se defienden no solamente bordando una toga, sino activamente haciéndolo. Y esperemos que así sea y vamos a estarlos monitoreando. Con eso nos quedamos. Gracias a los cuatro. No, gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa, regresamos. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana.